26 de julio. Memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Bienaventurada Virgen María. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. La explicación del Evangelio de hoy la dio el mismo Jesucristo, cuando ofrece a sus discípulos, aparte, en privado, esta explicación detallada de la parábola del sembrador que él había pronunciado a las multitudes. Y nos dice el Evangelio que el Señor tenía como esa costumbre de explicarles aparte a los discípulos el sentido de lo que había enseñado a través de parábolas, porque a ellos les revelaba, dice el Señor, los misterios del reino. Y tanto la parábola del sembrador como la explicación que da el Señor sigue siendo, como no podía ser de otra manera, sumamente actual y todavía ilumina nuestra existencia cristiana y sobre todo ese misterio de la relación entre la gracia y nuestra vida, nuestro corazón y también el modo en el que tenemos que recibir los dones divinos y escuchar la palabra del Señor para que sea realmente eficaz. Y podríamos decir que esos obstáculos que el Señor señala para el crecimiento de la palabra en nuestra vida, que son, por un lado, esa superficialidad o esa inconstancia y también ese afán, esa codicia desmedida de riquezas y de placeres, son algo sumamente actual y de alguna manera como rasgos característicos de la sociedad en la que vivimos, que nos ofrece tantas experiencias, tantas situaciones que nos pueden distraer realmente de escuchar la palabra del Señor. Y no solo la palabra del Señor, sino toda palabra. Está como muy limitada nuestra capacidad de escucha. Y por otro lado, vivimos bajo un constante bombardeo de imágenes, sensaciones, ofertas y cosas que fácilmente nos distraen y que despiertan la codicia y el afán de riquezas, de poder y de placer. Por eso también el Evangelio de hoy nos invita al desafío de saber escuchar, de aprender a escuchar, de dejar que la palabra de Dios y la palabra del otro entre realmente en nuestro corazón y que no nos quedemos con simplemente nuestra opinión o juicios prefabricados sobre lo que nos están diciendo o lo que estamos escuchando, sino que seamos capaces de recibir, de acoger en nuestra mente y en nuestro corazón esa palabra que recibimos. Y eso es fundamental para el diálogo y en el trato con Dios, para la oración y el crecimiento en el amor y en la confianza a nuestro Señor. Además, respecto de esa escucha activa de la palabra de Dios, enseñaba el Papa Benedicto XVI que la palabra del Señor no tiene un carácter meramente informativo en el sentido de que nos aporta
nuevos datos, nueva información que no teníamos antes y que vamos recibiendo, sino también dice, y principalmente tiene un carácter performativo o formativo, en el sentido de que esa palabra tiene que realmente configurar nuestra vida, tiene que reflejarse en nuestros actos, en nuestras actitudes, en nuestro modo de pensar y de afrontar la realidad. De esa manera, la palabra de Dios realmente da fruto en nuestra vida, en la medida en que no se queda simplemente en una información más entre tantas, sino que es efectivamente la que guía nuestra existencia concreta. A esto nos invita el Señor, especialmente también en este día en el que celebramos a los santos Joaquín y Ana, los padres de la bienaventurada Virgen María, este matrimonio feliz y dichoso por ser los padres de la más grande entre las mujeres, de la bendita entre todas, por haber creído, por haber recibido la palabra del Señor con esa disposición humilde, con esa actitud de servidora, de esclava, para que se cumplan en ella plenamente los planes del Señor. Y también hoy recordamos de un modo especial a todos los mayores, a todos los abuelos en su día, para que el Señor les conceda vivir con mucha intensidad y también con mucha dignidad esta etapa de la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.